desarrollo de competencias prácticas en el aprendizaje de una profesión. Un fuerte aplauso y muchas gracias. Bien, buenos días, casi ya la tarde a todos y todas. En primer lugar quería agradecer a la profesora Paqui Valdivia que me haya dado la posibilidad de dirigirme a vosotros y vosotras esta mañana para contaros algunas cosillas en función de, de los intereses y de las perspectivas profesionales que tenéis. Y felicitar a Dunia por su presentación también, por acompañarme aquí en la mesa, y agradecer que estas iniciativas se estén dando en la facultad, se estén propiciando, porque responden precisamente a demandas que están emergiendo de vosotros, de los estudiantes, porque considero que son iniciativas necesarias para que desde que estáis en vuestra formación académica, pues precisamente vayáis conociendo y poniendo vuestras miras en cuáles puedan ser vuestro futuro profesional. Quizá cuando os veis, porque aquí me da la impresión de que la mayoría de los asistentes estáis en grado, estáis en segundo. Quizá hay algún compañero o compañera que se incorpore esta tarde o esta mañana, si lo he visto por ahí, que eran de como se dice, titulaciones a extinguir. Pero lo que sí que es importante es que desde ya, y desde incluso el año pasado que estabais en primero, este año que estáis en segundo, toda esta información que se os va aportando la vayáis incorporando a vuestra mochila del día a día, porque, quizá va a ser un poco lo que yo voy a intentar contaros esta mañana, es conforme vosotros vayáis construyendo vuestra propia profesión. Esta mañana Eduardo os hablaba de los itinerarios. La titulación, desde que se ha transformado en esta titulación de grado, pues ha incorporado algo que personalmente pues yo veo que cuando se ha dado la oportunidad de que haya una replanificación en las titulaciones académicas, pues el que pedagogía vea desde su propia guía y desde su propia estructura esa planificación en itinerario, os da también muchas posibilidades para que desde que os estáis formando vayáis también viendo cuál es el itinerario que más encaja con lo que vosotros pensáis que pueda ser vuestra proyección profesional. Todo esto que os estoy comentando así un poquito más hacia la ligera, es precisamente lo que os quiero trasladar con una terminología que ya a lo largo de la mañana habéis escuchado tanto a Eduardo, ahora a los compañeros, a Diego y a Curro, pues le habéis oído hablar de competencias profesionales, estáis escuchando perfiles, itinerarios, formativos, profesionales, perfiles competenciales, salidas profesionales, yacimientos emergentes de empleo. Fijaos, todo eso, toda esta terminología es la que tenemos que barajar y la que tenemos que conocer muy bien para saber cada uno y cada una por dónde queremos ir orientando y por dónde queremos ir dibujando, como decía esta mañana la profesora Cibila, dibujando nuestro propio perfil y nuestro propio itinerario. Mirad, cuando hablamos de que hemos terminado una titulación, vosotros vais a ser graduados en pedagogía, esa definición de graduado en no te identifica como profesional. ¿Me explico? Disponemos de una formación académica, pero no disponemos de esa profesión. Cuando un licenciado en medicina termina, o un licenciado o un abogado, un licenciado en Derecho termina y dice, bueno, soy abogado, soy médico. Nosotros cuando terminamos decimos, somos pedagogos. Y yo lo llevo también a otro perfil, que esa definición es un poquito difícil de asumir, que es también la de psicopedagogía. Mi formación es de psicopedagogía, y yo la verdad que todo esto, por eso me encuentro muy a gusto en estos foros, porque lo he llevado siempre muy dentro de mis preocupaciones, tanto cuando terminaba la titulación y empezaba a intentar ver en qué ámbito de profesionalización podemos movernos, como con vosotros pedagogos, porque vamos casi de la mano. Entonces, esa difusión en la definición de la profesión la tenemos, pero porque tenemos que construirla.
Hace unos minutos os acaban de comentar, tanto yo como Curro, el que construyáis vuestra profesión, o sea, que vosotros mismos os deis cuenta de dónde están las necesidades para que, digamos, en función de estas necesidades o en función de estas demandas, es donde hay un yacimiento donde podemos nosotros ahí vincularnos profesionalmente. Eduardo ha puesto 50 y tantas salidas profesionales, posibilidades de perfiles múltiples. Yo os voy a apuntar también unos pocos, cuando ahora pase un poquito, avancemos un poquito en la presentación. Me lo iba a reservar porque como esta tarde también tenéis otras mesas redondas sobre salidas profesionales, pues pensaba, digo, bueno, igual, pero yo creo que cuanta más información tengáis, habéis tenido ya mucha, y ahora incluso también con lo que los compañeros nos han hablado de los 3 grandes bloques en los que os podéis incorporar, yo creo que, de aquí ya incluso podéis ir saliendo, viendo cada uno en función de qué os gustaría o dónde os gustaría veros, pues trabajando o iniciando proyectos. Y os lo estoy diciendo al principio de lo que hoy va a contar después, porque quizás al principio mantenéis un poquito más la atención, cuando ahora os vaya comentando más cosillas, igual sí, pero es muy importante que trabajéis de manera colaborativa, que trabajéis de manera interdisciplinar, que no os veáis solos como que, y ojo, y no digo solos, como que un grupo de pedagogos o pedagogas hemos terminado y ahora ¿dónde? Bueno, genial, habéis terminado, agruparos, formular ideas, motivaros, tener iniciativas, que seguro que las tenéis todos, ser emprendedores, y tener, esto os lo conté en clase hace poquito porque me dio para aquí la oportunidad de estar con vosotros y os conté otras iniciativas que estamos llevando por aquí. Pues aprovecharlas y relacionaros con otros compañeros y compañeras de otras titulaciones, de otra formación que pueden enriquecer muchísimo los proyectos que tengáis. Entonces, bueno, todo esto os digo porque es irse construyendo el futuro e irse viendo con posibilidades de incorporaros laboralmente en ámbitos que los tenemos muy cerca, pero que hace falta descubrirlos y ver cada uno y cada una con qué mejor proyecto y con qué mejor presentación podemos llegar a esos ámbitos, ¿vale? Bueno, dicho esto, que quería que fuera la introducción, pero que casi que ya os estaba metiendo en contenido, voy a avanzar un poquito. Mirad, yo solo, quiero que os fijéis más en la parte de abajo. Lo anterior es un poco la justificación de, bueno, pues el por qué ahora en nuestro ámbito y en nuestra reconstrucción de las titulaciones es importante bueno, pues que se haya reconsiderado, y yo creo que eso es un logro, y se ha puesto mucho empeño en que las nuevas titulaciones se vean enfocadas desde la asunción de competencias. Y cuando hablamos de competencias, y ahora un poquito más adelante os lo explicaré, son competencias profesionales, es decir, son conocimientos, son actitudes, son destrezas, son habilidades, aptitudes y actitudes que vais adquiriendo a lo largo del desarrollo de asignaturas, de algo, una parte más teórica, pero que vais desarrollando también en el aprendizaje práctico. Afortunadamente ya el año que viene vais a poder incorporaros en ámbito práctico y vais a poder empezar a poner en práctica, valga toda esta redundancia, competencias, es decir, todas esas destrezas o esas habilidades que habéis aprendido un poquito más teóricas, pero que las vais a plasmar en una realidad. Os va a ofrecer ese feedback de ir cotejando lo que habéis aprendido de una manera más teórica con lo que es vuestra propia realidad. Mirad, esa parte que ahí os pongo de profesionalización, perfiles académicos y profesionales, cuando decimos, bueno, el perfil académico, todo lo que hemos ido escuchando a lo largo de la mañana, nos da ese cuerpo de contenido o ese cuerpo de conocimiento que nos dice, bueno, pues esta es la descripción de un perfil académico, del que sea, de toda esa multitud de perfiles académicos que tenemos, y tenemos que saber qué competencias se desarrollan en ese perfil. Porque en función de las que yo vaya adquiriendo y poniendo en práctica, iré evaluando y valorando cómo va siendo mejor mi adecuación de lo que yo tengo con lo que ese perfil exige. Vamos a recordar un poquito el cometido y el objetivo que os planteaba es cómo vamos a ir construyendo nuestro aprendizaje a partir de las competencias para incorporarnos profesionalmente.
Mirad, ahí en ese gráfico quizá sea, bueno, o apunto varias dimensiones de lo que podemos concretar como la construcción de un perfil profesional. Y ojo, construcción de perfiles, que no de profesiones, sino los requisitos, los requerimientos que un perfil o una, vamos a decirlo, la descripción de una profesión necesita. Por un lado, hablamos de lo que es el conocimiento. Y decimos, bueno, es que la parte teórica tiene que estar como base de todo. Es decir, lo que nos está describiendo a nosotros la elaboración de esos perfiles es un conocimiento teórico que nos va a llevar después a la aplicación práctica. Pero si me permitís, yo nunca, os lo traslado y muchos profesores os hablarán de esto y en vuestro propio bagaje lo estáis viendo, no separamos lo que es teórico de lo práctico. Luego, ese conocimiento lleva implícito los dos elementos. Todo lo que vayáis conociendo y además mucho más incorporáis en vuestro conocimiento y vais construyendo más a partir de lo que realizáis de una manera práctica, lo que veis, lo que cotejáis en una realidad, que mucho de lo que aprendemos de manera un poquito más teórica, ¿vale? Después tenemos otra dimensión que es la cultural. Mirad, cuando estamos construyendo un perfil profesional, fijaos la cantidad de contextos en los que podremos desarrollarnos, bien sean ámbitos formales, asociaciones, ONG, empresas, organizaciones, etc. Cada uno de esos ámbitos tiene su propia cultura y hay que conocer la cultura, es decir, hay que conocer dónde vamos a incorporarnos, cuáles son sus claves, cuáles son sus entresijos, por decirlo de alguna manera, para que podamos encajarnos de una manera, de mejor manera. Y la tercera dimensión es la de la identidad. Mirad, al principio decía, nos identificamos, es decir, decimos, somos pedagogos, somos maestros, somos psicopedagogos, o sea, el cómo tú te identificas. Cada vez que vamos desarrollando nuestra profesión, vamos sintiéndonos más cercanos a esa profesión, nos vamos identificando más a ella. Mirad, y eso lo habréis visto en modelos posiblemente y en alguna asignatura más teórica que tendréis los 2 años que vienen, cuando una persona está definiendo su perfil, hasta aproximadamente una determinada edad, y eso hablo de cronología porque supone el periodo de preparación, el periodo de acceso a ese ámbito laboral, el periodo de incorporación a ese ámbito laboral, de desarrollo de un determinado tiempo en ese ámbito, ya van pasando años. Y el tiempo en el que tú ya te sientes diciéndote, o sea, te has en cierta manera apropiado de lo que son las características de esa profesión. Ya sientes una identidad, te puedes identificar con que soy técnico, soy formador de formadores, soy mediador, soy gestor de una empresa, soy técnico en un departamento de recursos humanos, soy promotor empresarial. O sea, te sientes ya identificado y eso ha transcurrido un tiempo. Todo ese previo estamos construyendo lo que es nuestra definición de la profesión. Y alcanzamos esa identidad y esa otra palabreja que aparecía por ahí de cualificación profesional cuando tenemos ya, esto es lo mismo que en nuestro propio proceso evolutivo, una cierta madurez profesional dentro de nuestro trabajo. Vosotros que ahora mismo sois titulados, bueno, estáis como estudiantes universitarios, dentro de 2 años titulados ya universitarios, estáis en una madurez del proceso de estudiantado, es decir, de formación, pues casi de los más altos. O sea, nosotros, la identidad que vosotros ahora mismo podéis deciros como estudiantes, la tenéis asumida hasta dentro de, espero que sea muy poquito, cuando ya finalicéis vuestros estudios y podáis empezar a ver ya como futuros profesionales ejerciendo algunos de estos perfiles, desempeñando algunos de estos perfiles que a lo largo de esta jornada os vamos a presentar. Mirad, aquí arriba veis otros 4 bloques que también son muy interesantes que lo tengáis en cuenta. De este primero ya os he hablado un poco y os han hablado a lo largo de la mañana, que es el itinerario formativo. Uy, se me ha pasado una. El itinerario formativo. Ahora mismo estáis elaborando vuestro itinerario formativo. ¿Qué quiere eso decir? Ahora lo veremos un poquito más adelante en otro gráfico también bastante ejemplar. Mirad.
Desde que iniciáis vuestra formación, y me remito porque hay un instrumento que nos sirve mucho de ayuda para elaborar nuestro propio itinerario formativo y profesional, que es elaborar y diseñar nuestro propio plan de gestión de carrera, todo lo que haya sido, y os podéis remontar a la fase de vuestra formación escolar, y fíjate que me voy allá a la escuela, y todo lo que hayáis incorporado en cuanto a formación. Hay muchos de vosotros y vosotras que posiblemente estéis estudiando y al mismo tiempo estáis realizando un curso, realizando una especialización, asistiendo a jornadas, es decir, incorporando más conocimiento, incorporando más información a esa parte de itinerario formativo. Todo eso constituye un bloque y un bagaje que tenéis que tener muy en cuenta, porque ahí, en esa preparación formativa, es donde estáis adquiriendo un volumen muy importante de capacidades, ¿vale? Cuando ya os incorporáis a vuestra realización práctica, entráis en contacto directo con contextos reales, estáis teniendo vuestra primera experiencia profesional. El práctico para mí es una metáfora de esa casi previo, o sea, no es que sea previo, sino casi lo que son las puertas de vuestra profesión. Ahí os dais cuenta de muchísimas cosas, si os gusta ese ámbito, si no os gusta, si pensáis que es el que mejor puede encajar cuando hacéis vuestro proceso de elección del centro. Es una cierta incertidumbre, porque no sabéis si ese será el que mejor os encaje, el que más os guste, pero no lo desaprovechéis, porque todo lo que realicéis en un ámbito, aunque luego no sea el que más se acomode a lo que os gusta, os aporta capacidades y os aporta competencias que después podéis transferir. Tenéis que ser lo suficientemente hábiles como para poder después transferirla a otra situación nueva que os encontréis en otro ámbito profesional distinto, pero que sepáis que eso lo habéis practicado y lo habéis tenido antes como referencia, ¿vale? Mirad, aquí vuelvo a retomar un poquito así, por repasando lo que os decía sobre las competencias profesionales. Mirad, volvemos al itinerario formativo y al itinerario de inserción laboral. Están de la mano, es decir, todo lo que en la parte de formación incorporéis, después tenéis que ver la conexión que pueda tener con ese otro itinerario de formación profesional. Y vuelvo a lo mismo. Puede que gran parte de vosotros y vosotras estéis desarrollando algún tipo de actividad profesional. Ojo, no necesariamente que hayáis tenido una vinculación contractual todavía con una empresa, y estando en la situación como está, pues es complejo. Pero habéis realizado posiblemente actividades de cualquier tipo. No sé, alguien que quiera comentar alguna. Relación profesional, o que hayáis tenido contacto con una actividad profesional. A ver, por ahí, por la derecha. O por aquí por la izquierda, o por allí por esta parte que está un poquito más intermedia. Experiencia laboral, profesional, una experiencia profesional que hayáis tenido. ¿Habéis trabajado en algo? ¿O habéis desempeñado algún trabajo en algo? A ver. Yo sí, yo trabajo en un hotel. ¿En un hotel? De animación. ¿De animación? Genial. El compañero de delante, que también había levantado la mano. Sí. Venga, pues bueno, pues muchas entonces unas pocas, venga, más cosas. He trabajado de buceador, de marinero, de chofer, en ETT, vaya, que trabajo por favor. Venga, más, por aquí me parece que había otra persona que había levantado la mano, o por allí. Venga, fijaos, bagaje profesional. En el hotel, como animadora, entrenador de baloncesto, actividad deportiva, compañero también de actividad deportiva, buceo, marinero, conductor, en fin, una cantidad de cosas. Si ahora tuvierais las tres personas que habéis participado, que decir una competencia profesional que hayáis adquirido en el desempeño de ese trabajo. Algo que hayáis aprendido, que os haya aportado, o sea, una competencia profesional. El entrenador. ¿A trabajar con niños? Una competencia, bueno, el trabajo con niños.
¿Lo podrías matizar un pelín? ¿Trabajo con niños o cómo lo explicaría? Un poquito más desarrollado. Lo que ellos necesitan, a que vienen y lo que tú les puedes ofrecer a ellos cuando están en la clase. Vale, fíjate, tres momentos muy importantes de ese que, bueno, es trabajo con niños, no una macro competencia, ¿no? Pero detectar qué necesitan, detectar cuáles son sus motivaciones y luego ajustar, bueno, pues la práctica que hagas del deporte bueno, pues a las características de ellos. Fijaos, destinatarios son alumnos, son niños, en una franja, bueno, pues como destinatarios y tres acciones que son tres competencias. La compañera del hotel. Yo creo que la responsabilidad, ¿no? El desarrollo de la responsabilidad. Perfecto. Fijaos que nos iríamos a esas competencias actitudinales de ti misma como el desarrollo de la responsabilidad. Y el compañero multiprofesional, aquí porque has tenido muchas tareas, destaca algunas. En concreto, así, no se me ocurre. Es que es un trabajo muy... tiene nada que ver con un cara público ni nada, es un trabajo tú solo trabajando y... No sé cómo explicarlo, yo que sé, cuando trabajo un barco trabajando y hay que aprender, yo que sé, tengo una nariz de que sacar y poner otra, ¿sabes? Que no es... A ver, fíjate que es interesante lo que está diciendo, porque dice, no está relacionado con nada, que eso es otra baza que tenemos que ver importante. Cuando os pongáis a hacer esta misma preguntilla que acabo de lanzaros ahora, o sea, ¿qué hemos aprendido en ese trabajo que hemos hecho? Todo lo que os planteo es para que os haga reflexionar sobre qué competencias he desarrollado ya en esos trabajos. Y a veces nos forzamos a lo que tú estás haciendo ahora mismo, a decir, como no tiene nada que ver con lo que está haciendo mi formación. Ojo, es que eso precisamente es lo que os puede aportar, o sea, todo eso que pensáis que no tiene nada que ver, lo llevamos a nuestro bloque de competencias que van a tener que ver mucho, porque esta, la que estáis adquiriendo ahora como una práctica que podéis vincular con lo educativo, con lo no formal, con lo social, en fin, lo que puedan ser los contextos más ubicados, o sea, tú no vas a pensar que a lo mejor pues, me voy buceando o de marinero o de conductor, pero imagínate o imaginar que estáis desarrollando actividades deportivas. Tú te unes al compañero que es monitor de deporte y tú has practicado buceo y algo de marina o algo así bueno, algo relacionado con otro tipo de actividad deportiva. Lo proponéis a otro tipo de destinatario. Tú, en tu buceo, como algo individual, el otro día un alumno me decía, como una característica personal, el individualismo, o sea, dentro de un equipo, ¿qué puede hacer una persona individualista? Hay deportes, quizás a lo mejor el buceo, como tú mismo, pues practicando ese deporte, te veas, o sea, no es un deporte que sea un trabajo en equipo, pero te está desarrollando mucha destreza de habilidades, de percepciones, de orientación en ese espacio, aunque sea abajo en el agua. Es decir, muchas otras percepciones que puedes tú después ponerlas en práctica en otros ámbitos profesionales. La compañera con el desarrollo de la responsabilidad, exactamente igual. Es decir, si estamos en cualquier ámbito profesional, nos exigimos y nos van a exigir el cumplir, y al menos para nosotros mismos, el ser responsables con lo que estamos haciendo. Y tú dices, bueno, pues me he dado cuenta más en ese tipo de trabajo que en otro, porque ahora mismo la reflexión la estabas haciendo precisamente en tu trabajo de hostelería. Tú la estabas haciendo como monitor y tú, bueno, pues las múltiples actividades que puedas tener. Capacidad de organización, de ver cuándo falta, porque tú ponías como de reponedor, ¿no? Como que veo que falta esto y lo pongo. Bueno, pues, capacidad, percepción, ¿vale? Esa percepción que a lo mejor la ha hecho muy evidente porque ha sido una percepción muy intuitiva, muy visual, la has ido desarrollando y en otro tipo de contexto eso te va a permitir a ti detectar algo que a lo mejor está más, como diríamos, más escondido, pero a ti te permite detectar algo y estás desarrollando esa otra capacidad. Ahí es donde quizá me gustaría centrarme más cuando estamos hablando de ese desarrollo de capacidades y de competencias que os puedan servir para otras cosas, ¿vale? Avanzamos un poquito más. Mirad, cuando habléis de competencias o cuando estéis hablando de competencias, no tanto las profesionales, sino en vuestro currículum, seguro que escuchéis mucho estas competencias.
Yo de aquí lo que me quedaría es con que sean transferibles. Es decir, que lo que vosotros aprendáis en el desarrollo de una práctica, la que sea, de cualquier tipo de práctica, podáis aprenderlo, o sea, eso ya sea un aprendizaje, y lo podáis llevar a otra situación compleja, eso supone ir aprendiendo con vuestra propia práctica y con vuestra propia experiencia. Y no ir más lejos, por ejemplo, de cualquier práctica de grupo que hagáis en clase, de la participación, de cómo asumáis las responsabilidades de los trabajos en grupo, porque os está dando claves para decir, bueno, si yo este trabajo en grupo lo llevara a una empresa o lo llevara a otro ámbito que conozco menos, ¿cómo lo haría? ¿Qué metodología pondría en práctica? ¿Vale? Mirad, de aquí nos vamos a quedar con esta parte de aquí abajo, con los componentes de las competencias. Fijaros que cuando hablamos de competencias profesionales, es decir, de construir nuestra propia profesión, lo que estamos haciendo es ir seleccionando, ir incorporando, os decía al principio, a nuestra mochila, el lenguaje que aparece aquí abajo. Y ojo, os lo pongo simplemente porque os sirva un poco de presentación, no porque tengamos que estar continuamente después viendo una competencia y diciendo, uy, esta competencia corresponde a este bloque o corresponde al otro, sino sabiendo que a través de todas estas seis dimensiones podemos ir construyendo nuestro propio perfil. Mirad, cuando hablamos de competencias, por un lado, aludimos a todo aquello que significa, conocimiento, el qué, el saber. Esto está muy sensible, A ver, aquí. Hay que mover con el ratón para indicar, por no ponerle el dedo por aquí y por allí. Y bueno, significa el saber, el qué. Para ser monitor, para trabajar de animadora o para el buceo, habéis necesitado el qué, la técnica, o sea, el en qué consiste esa base más teórica, que es el bucear, qué implica, no todavía metodología, sino en qué consiste cada uno de los trabajos que vaya a desempeñar. Esa parte de conocimiento que es el saber. Hace poco, bueno, en la intervención anterior, no, creo que fue la de Eduardo, decía, bueno, pues, no, ha sido Diego, hace un momentillo. Profesiones en las que dice, bueno, le falta la pedagogía, porque hablaba de un mecánico o hablaba de, le falta la parte de pedagogía. Vosotros tenéis ese conocimiento, tenéis ese saber, pero nos falta el ponerlo en práctica. El cómo lo pongamos en práctica supone hablar de recursos, de medios, con qué lo vamos a poner en práctica, eso también son competencias, supone metodología, cómo lo vamos a realizar, y supone estos dos bloques que hay aquí abajo, que son esas actitudes. Por eso antes, cuando la compañera decía la responsabilidad, es el decir, bueno, cada uno y cada una, de qué forma nos vamos a enfrentar o nos podemos enfrentar a una situación. Y eso tiene mucho que ver con algo que Eduardo también os ha dicho esta mañana, que es con el cómo cada uno seamos. Es decir, incluso os lo decían también a la hora de elegir los itinerarios, que a veces no es solo con lo que le veamos una mayor proyección, sino con características personales, o sea, que nos veamos más idóneos hacia este itinerario o hacia el otro, porque personalmente nos encontramos con una mejor capacitación, y eso cada uno tiene que hacer una buena evaluación de sí mismo, esa fase de autoconocimiento que desarrollamos con los chavales en los centros para que en la primera fase en la que estamos trabajando con ellos, la orientación vocacional y profesional, trabajamos cuál es el autoconocimiento, o sea, que se sepan conocer, para nosotros también es clave. Si ahora, por ejemplo, pues hicieran lo mismo que os he dicho con las competencias, os preguntara por una característica de cada uno y cada una, de vosotros y vosotras, y no os preguntara, os lo voy a preguntar, pues es que estamos muy lejos. A ver, por aquí, por la fila de fondo. Una característica personal de cada uno, de vuestra, personal. Estamos aquí abajo. ¿Alguien que quiera participar? Pragmática. Paqui, venga, muy bien, pragmática. Otra característica, esa es personal, de cada uno y cada una. Todo a la vez, ¿no? Sí, y mira que el grupillo se da para que participéis.
buceo. ¿Cómo se llama tu compañero de buceo? No, digo, Álvaro, venga. acaba de decir Mike la mía. Inconformista. Inconformista. A veces pasa eso, que nos cuesta muchísimo identificarnos, decir una característica nuestra, pero a veces resulta más fácil que te la diga tu compañero o tu compañera, que te conoce, y a ti también te hace reflexionar. Esos son otro tipo de dinámicas que también vienen muy bien para el conocimiento. Venga, ¿alguien más? Inconformista, pragmática, por allí, debajo de la cámara, por allí. ¿Quién es? Yo diría que soy difícil de conocer. Difícil de conocer, así te veía yo asintiendo cuando te decía, a veces es más fácil que te lo diga otro, difícil de conocer. Venga, ¿quién más? Natalia. Noelia. Yo, perseverante, perseverante. Nunca me Perseverante. Esto me pasa por conocer los nombres de algunos y algunas, que si no, pues... Lucía. Esta chica aquí... Venga. Positiva. Por este grupillo de aquí. Falta este grupillo de aquí. Alguna hay por aquí inquisidora. Inquisidora. De interrogar, de preguntar, no de... Ajá, entonces las compañeras que han intervenido antes. Bueno, pues fijaros los que han salido. Perseverante, difícil de conocer, pragmática, intuitiva. O sea, fijaros eso llevado a un ámbito en el que estáis desempeñando vuestra tarea. Son actitudes y actitudes que os dan muchísimo juego, por decirlo así, para que eso lo incorporéis precisamente al desarrollo de vuestras funciones o al desarrollo de vuestras competencias en el ámbito. Y fijaos que han salido y la valoración que podáis hacer o las atribuciones que podáis hacer de esas características también las vais a hacer diferentes si las hacéis vosotros mismos o si os las hacen desde fuera. Os digo por la distinta valoración, es decir, hacia lo pragmático, lo perseverante, el difícil autoconocimiento, pues hay veces que esas mismas características tienen valoraciones diferentes y vamos viendo la parte positiva, la parte que nos hace esas características nuestras, personales, nos hacen viable romper esas fronteras o esas limitaciones que podemos tener porque nos las conocemos positivas y porque a veces necesitamos de otro o de otra para que nos ayuden a verlas positivas. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir avanzando. Esta variable cosa. Mirad, itinerario formativo y ámbito. Ojo, que estamos construyendo nuestra profesión. Y ahora mismo tenéis ya muchísima información para que vayáis viendo por dónde casi ir canalizando vuestro itinerario profesional. Estáis en el formativo, o sea, estamos bien ubicados, nos estamos preparando, nos estamos formando. Y fijaos que estáis preparando al mismo tiempo a nivel teórico y a nivel práctico, porque algunos ya estáis haciendo algún tipo de actividad, por ahí seguro que habéis dado clases particulares, que habéis estado de voluntario o voluntaria en alguna institución. En verano habéis hecho trabajo seguro, o sea que tenéis bagaje profesional, aunque igual os cueste decir, anda, pero si esto era un trabajo, es un trabajo. En las tareas con vuestra familia, con vuestros amigos, con algún tipo de implicación, con mayores, en fin, seguro que la gran mayoría de vosotros, a mí me pasa con los alumnos cuando pregunto en clase y es raro que no ha hecho algo, por eso digo que seguro que aquí seguimos preguntando y la mayoría tenéis esa práctica. Mirad, muy a grosso modo, así es casi como nos vienen definidos muy a grosso modo. Os digo, porque habéis visto todas las ramificaciones que tienen los posibles itinerarios formativos. Por un lado, decimos, bueno, lo que esté vinculado con formación, con actividad en instituciones formales que puedan estar más relacionadas con ámbitos de atención a la diversidad, y por otro lado, lo que está más relacionado con orientación. Fijaros que así es como casi que se nos ha venido tradicionalmente presentando la titulación de pedagogía. Pero ojo, tenéis ámbitos muy novedosos y muy emergentes precisamente en estos tres que abajo os pone como ámbitos de educación formal o no formal, empresas o instituciones sociales, educativas, públicas o privadas. Seguimos. Mirad, en ese esquemilla es donde sí quería que fuerais reflexionando, porque hay una práctica que yo suelo trabajar con el alumnado y que os animo a trabajarla con los que estéis interesados, que es precisamente
el desarrollo de vuestro propio biograma y el desarrollo de lo que es vuestro proyecto profesional. Ahora mismo estáis aquí, estáis adquiriendo conocimientos en la formación inicial, adquiriendo conocimientos prácticos, porque indiscutiblemente esto no lo podemos separar, incorporando en breve al practicum, y adquiriendo toda esa formación preprofesional que os dota de capacidades profesionales. No me voy a mover con el ratón porque si no se me mueven todas las presentaciones. Lo vamos viendo, como está clarito, lo vamos viendo en cada uno de los iconos. Toda esa parte que está más clara, diríamos, bueno, pues forma parte de nuestro itinerario formativo, ¿vale? En la fase en la que ahora mismo estamos construyendo nuestra profesión. La parte que está un poquito más celeste en el centro, fijaros que ya sí alude a las competencias. A esas competencias que las dividimos en perfil académico, que es todo el perfil que os ha explicado Eduardo esta mañana de cómo está configurada la titulación, y por otra parte el perfil ocupacional, que es el que nos ofrece toda la descripción de diseño de los perfiles profesionales a los que podemos incorporarnos, ¿vale? Todo ese recuadro que pone ahí, perfil, empleabilidad, mercado ocupacional, serían las distintas posibilidades que nos ofrece el mercado laboral para incorporarnos. Ahí, en ese perfil de empleabilidad, ya entraría en juego el que cada uno y cada una vayamos sondeando cuáles son los ámbitos profesionales, vayamos viendo cuáles son las demandas y las necesidades que cada ámbito plantea, para que ya nosotros nos propongamos a ese perfil como candidatos para incorporarnos con una profesión. Si detectamos que en un barrio, que en una asociación de vecinos, que en una empresa hay una determinada necesidad, por ejemplo, Álvaro, tú, por ejemplo, si estamos en una empresa, discúlpame que voy a utilizar los nombres, que me están resultando familiares. Si estuviéramos en una empresa, por como es más o menos, bueno, una empresa, ubícate en el ámbito empresarial que quieras. Piensa en una posible demanda que una empresa pudiera plantear, una necesidad que una empresa mantenga. Por aquí voy a presentar una empresa, por allí voy a presentar por la parte donde está Noelia, por allí, un ámbito de desarrollo local, asociación de vecinos, tal. Por este grupillo de aquí, por ejemplo, pues que sea una institución, una ONG no gubernamental. Y bueno, ya tenemos tres. A ver, pensar en una demanda que esos tres ámbitos pudieran plantear. Cualquier ámbito. Un grupo de personas mayores que quieren hacer deporte y se acercan a una empresa de deporte para ver si pueden hacer algo de deporte. Vale. Tenemos destinatarios que son personas mayores, la empresa es deportiva y quieren hacer deporte, o sea, practicar. Te lo piden a ti, pedagogo, que estás en esa empresa. Tú estarás como técnico, como monitor que te has definido, deportivo, y quieres plantear una respuesta a esa demanda que te viene por parte de ese grupo de personas mayores. Como monitor, ¿qué es lo que plantearía? Una serie de actividades que sean de acuerdo A sus necesidades. Vale. Bueno, ahí todo eso lo definiríamos porque como monitor deportivo, que ya es una profesión, tendríamos todo un despliegue de competencias y de funciones para esa actividad. Vale. El grupillo de aquí, una institución en ámbito de corporación local, desarrollo local, asociación de vecinos, ¿qué pensáis que por ahí se os podría plantear y qué respuesta como graduados en pedagogía podríais dar? A ver, mientras que se lo están pensando, el grupillo de la ONG.
3 Álvaros. Hay 3 Álvaros. Aquí cada grupo, o sea, un Álvaro. Tenemos otro. Venga, el grupillo de por ahí, en ONG. Ahora me ha comentado algo que ha dicho ahora que no mucho. Que no sé muy bien. ¿Quién tiene la demanda? Gente que está feminista, por ejemplo, Lo he dejado muy abierto para que lo pusierais. a lo mejor tiene necesidad de conseguir recursos para financiarse, para ONGs. Perfecto, muy bien. Un grupo de personas, la podemos ubicar en Málaga, la podemos ubicar en un pueblo de Málaga, la podemos ubicar en ámbito geográfico el que queráis, en otro país. Un grupo de personas que necesitan recursos para autofinanciarse. Ahí vosotros, o sea, os decíamos que estuvieran las demandas. Y ahora nosotros, como graduados en pedagogía, con todo ese bagaje de conocimientos que tenemos, decimos, venga, vamos a gestionar una respuesta para esta demanda. ¿Vale? Y tenemos que promover de manera individual, no lo vais a poder hacer. Ahí como grupo o como un colectivo que vosotros constituyáis para responder, para generar, diseñar un programa, entrar en contacto con distintas instituciones, ser vosotros mismos los proponentes de un proyecto para que, como conocéis los destinatarios y las personas que os han solicitado, os han planteado esa demanda, conocéis ese colectivo, conocéis en qué contexto se están desarrollando, todo eso tiene que ver con ese análisis de mercado, aunque esa palabreja suena un poco extraña, pero es el ver cómo esa demanda ha surgido en un contexto determinado. Y para ese contexto tú tienes que darle una respuesta. Fijaros que preguntas como esa, o sea, preguntas como esas tres, bueno, aquí un grupo todavía faltaba por poner, Venga, venga. Nosotros hemos estado aquí hablando entre ellos, pues nosotros los destinatarios sería una comunidad de vecinos, ¿no? De un edificio, y las demandas y necesidades que se le plantea a este colectivo serían las mejoras del edificio en el que viven, el tema del presupuesto, mantenimiento del edificio, ante las imperfecciones que se vayan dando. Y la pregunta iba encaminada hacia las acciones que tendríamos nosotros como pedagogos para configurar algún tipo de diseño, ¿no? o de programa para que esta gente se pudiera autogestionar en el mantenimiento de ese bloque, ¿no? De ese edificio. Sería encaminado hacia ese punto, ¿no? Claro, y claro que ahí, bueno, lo habéis planteado en dos ámbitos distintos. Aquí era una asociación de vecinos, algo más local. En vuestro caso era algo más abierto, más comunal, con otra envergadura. Pero fijaos que casi que ibais considerando que también fuese fomentar la autogestión de esos grupos, ¿vale? Fijaros que todo esto, ahora mismo ya sí han sido 3 preguntas y 3 casos. Imaginaos la cantidad de preguntas y de interrogantes que grupos de personas de cualquier edad os pueden proponer. Es simplemente llevar la mirada abierta a que simplemente aquí mismo con nuestros propios compañeros o compañeras, pero cuando salimos a nuestro espacio, cuando salimos a nuestro ámbito, a nuestros contextos por donde nos desenvolvamos aquí en Málaga o incluso fuera, tenemos continuos flashes de preguntas de este tipo. Continuos flashes que para nosotros tienen que ser interrogantes que nos motiven para decir, aquí es donde hace falta que yo, que estoy preparado de esta forma, pueda plantear esto o aquello. ¿Lo puedo hacer solo? Sí. ¿Lo puedo hacer solo? No. O sola. Necesito a alguien más. Vamos a formar grupo. Vamos a plantear un programa, un proyecto, una iniciativa, un plan de negocio, aunque esa palabra aquí en nuestro contexto suene un poco extraño, iros acostumbrando a que cualquier programa, cualquier proyecto, para que precisamente lo enmarquemos en estos perfiles de empleabilidad, pasa por denominarse un plan de negocio. Los compañeros anteriormente os lo han comentado también. Un plan de empresa. Una empresa o un plan de negocio cuyo objetivo sea vinculado con lo educativo, con lo social, con lo sociocomunitario. ¿Vale? Bien, avanzamos un poquito más. Mirad, estas son, a esto a lo que me refería antes, con el cómo trabajemos cada uno y cada una nuestro propio itinerario y nuestro propio plan o proyecto profesional. Esto que os planteo aquí no es algo que se haga en un día, ni en 2, ni en 3. Esto requiere tiempo.
Para ese tiempo es para el que bueno, pues nos planificamos y nos organizamos, y el que os animo a que quien esté interesado pues se ponga en contacto para ir diseñando cada uno y cada una vuestro propio plan de gestión de carrera. Son rutas para preparar nuestro proyecto profesional, para tenerlo elaborado y para que desde ya hasta cuando vayáis, incluso a veces no hay ni que esperar a que finalicéis la carrera, porque a veces surgen propuestas que como estudiantes ya podéis empezar a trabajar en ellas, Y precisamente hay algunos ámbitos profesionales en los que lo que están demandando es personas en formación, son a veces contrarios en práctica en algunas instituciones, o incluso a veces entrando como voluntarios o voluntarias. A veces fijaos que vuestro futuro profesional podéis encontrarlo en alguna institución en la que hacéis las propias prácticas, porque después generan empleo y bueno, pues puede dar la posibilidad de que os incorporéis en alguna de estas iniciativas, ¿vale? Pero yo os digo que esta ruta, este plan, es para prepararlo poco a poco. Y aquí sí quería presentaros algunos roles y perfiles profesionales. Cualquiera de los 9 perfiles que hay aquí podrían ya denominarse profesiones. Es decir, si esto que hemos hecho así en un pequeño aperitivo de ver cuáles puedan ser las competencias, cuáles puedan ser vuestras capacidades, lo hacéis más desarrollado y lo trabajáis como proyecto profesional, podéis ir viendo pues hacia dónde ir orientando, y vuelvo otra vez a lo que ha sido lo que proponía como título de esto que os estoy contando esta mañana, a cómo podáis construir vuestra profesión. Aquí habría 9 profesiones, o como podrían definirse como 9 perfiles. Los roles serían las funciones que se puedan desempeñar. Tenéis mediador, tenéis formador de formadores, formador ocupacional, dinamizador, orientador, asesor, miembro de equipos docentes, estamos más en el ámbito escolar, planificador y evaluador de formación, gestor de programas de formación, entre muchísimos más. Voy a ir avanzando un poquito en cada uno de ellos. Mirad, si antes os preguntaba por esas demandas, y nos preguntáramos en qué ámbito o qué demandas pensáis que grupos de personas nos pueden pedir a nosotros pedagogos para que trabajemos como mediadores, bueno, pues serían algunas de las funciones. Ojo, si os quiero, y hoy os lo comento hoy porque me está llegando información muy reciente de esta figura, de esta profesión. La profesión de mediador, como otras muchas profesiones, vienen reguladas específicamente, y sale normativa que las regula específicamente. Me explico un poquito en este punto. Y en concreto por el tema de mediación. Ahora mismo, en este momento, ha salido un Real Decreto en el que para ejercer como mediador, pero en determinado ámbito, es decir, como mediador familiar, en el ámbito familiar, se precisa disponer de un curso de 1 año de duración para poder registrarse oficialmente y ejercer como mediador. Todo esto a través de colegios profesionales. Os digo esta información porque, ya te digo, la tengo ya digo, muy fresquita de hace poquito que me ha llegado, y entonces pues no me parecía no decirla para que alguien llegue, uy, yo ya soy. A ver, la formación ahora mismo conforme está para el tema de mediación, sobre todo mediación familiar. Ya sabéis que los ámbitos de mediación son múltiples. Hay mediación escolar, porque trabajamos, y los pedagogos y pedagogas que están vinculados al ámbito escolar en temas de resolución de conflictos y mejora de la convivencia en los centros, es un rol y es un perfil, ¿vale? Trabajaríamos, o sea, nuestra función sería la de mediación en ámbito escolar, ámbito familiar, ámbito penal, ámbito jurídico, y ayer leí precisamente en un periódico local que también ha salido normativa para ámbito civil y mercantil. Por eso, como tengo esa información ahora hace muy poquito reciente, no la quería dar así general, sin aludir a esas cuestiones normativas, porque sí es cierto que cuando nosotros trabajamos de manera autónoma, eso sí os lo digo como sugerencia, podemos trabajar
y eso os lo ha contado creo que también Eduardo esta mañana, podemos trabajar a iniciativa particular propia como trabajadores autónomos y hoy en día casi, aunque esté la cosa como está, casi que es lo que, además si desde ahora que estáis empezando vais desarrollando esa iniciativa, el trabajo por cuenta propia o por cuenta autónoma está teniendo bastantes más salidas que lo que es trabajo dependiente de que salgan convocatorias, de temas de oposiciones y demás, porque afortunadamente hay todas estas preguntas que estamos lanzando así en el aire, hay personas que os las estáis ya planteando a responderlas. Y para esa respuesta sí hay convocatorias, sí hay solicitudes, sí hay ayudas, sí hay instituciones. Aquí en Málaga, por ejemplo, si vais al INFE o si vais incluso aquí mismo en la UMA, a través del servicio de orientación, si vais al CADE, que es el Centro de Emprendimiento, con todos los temas de los proyectos de apoyo empresarial y de incubadora, tenéis posibilidades de ir empezando a presentar esos proyectos de manera en pequeño grupo o de manera autónoma, ¿vale? Entonces, eso cabe por un lado. Y por otro, cabe el que cuando finalicéis haya un colegio profesional en el que podáis colegiaros para que tengáis al menos ese respaldo de que cuando estéis ejerciendo la profesión, pues haya una entidad profesional, como colegio profesional, que os garantiza al menos o vela en cierta manera por vuestros derechos y porque disponéis de algo que, bueno, pues en medicina y en abogacía sí que es, o sea, tu identidad, tu número de colegiado, para poder desempeñar algunos trabajos que por cuenta ajena es arriesgado que nosotros nos abordemos, o sea, nos lancemos a realizar, ¿eh? Hay compañeros de nuestro ámbito en educación, por ejemplo, que realizan, o de otros ámbitos muy cercanos a nosotros, que realizan intervenciones o que realizan asesoramiento y que a veces pues, se puedan encontrar en determinadas situaciones complejas, ¿eh? El hecho de que haya alguna entidad institucional, en este caso los colegios, que puedan refrendar en cierta manera esa actuación de un profesional, pues os da apoyo también para el ejercicio de una profesión, ¿vale? Bueno, a ver, mirad, otro perfil y otras posibles funciones es la de formador. Ahí fijaros que cada uno de esos cilindros tiene distintos perfiles, es decir, distintas funciones que varían. Si veis la base de esa figura, hay entorno sociolaboral, hay contexto institucional y hay aula, o sea, lo que es aulas, talleres, lo que es un ámbito un poquito más formal. Para cada uno de esos tres contextos, si hacemos aquello de variaciones por matemática, de cómo podamos ir acoplando cada cosa, pues si tenéis cinco cilindros, que serían 5 perfiles aplicados a los tres contextos, por combinaciones, no sé qué, pues imaginar la cantidad de posibilidades que podéis realizar, bien desde la evaluación, bien desde la asesoría o consultoría, o bien desde la coordinación y gestión, o incluso desde el análisis, bueno, de lo que puede ser un poco más la parte de promoción para el desarrollo, ¿vale? Veis que son 5 bloques, formador sería un poco la identificación de esa profesión, pero que podéis desempeñar con esas 4 tareas o incluso definiros solo con el perfil de evaluador, de gestor, de consultor, ¿vale? Avanzamos un poquito más. Formador de formadores en sistema educativo. Mirad, esta es otra profesión. ¿Cómo nos la hemos construido? Pues fijaros en los 4 rectángulos que hay en la figura, pues nos construimos dentro de esa posible profesión de formador de formadores el que formemos parte de un equipo docente, el que planifiquemos la evaluación de la formación, el que hagamos asesoramiento externo a la escuela o el que nos dediquemos a aspectos relacionados con la inspección del sistema educativo. Por lo tanto, asesores externos, inspectores, planificadores y evaluadores o directores, o sea, miembros de la junta directiva del centro, ¿vale? Fijaros las posibles funciones y los posibles perfiles.
Todo eso, y fijaros que puede ser a lo mejor el que más cercano podamos tener si de nuestro itinerario formativo y de nuestro itinerario de práctica en aquellos de los dos itinerarios que tenéis vinculados con la orientación educativa, por ejemplo, pues podemos extraer esto. Pero fijaros que hay otros dos itinerarios, que es el de desarrollo profesional y el de gestión en organizaciones, que os dan también muchísimas posibilidades para el desempeño de esta profesión y para ir construyendo también esta profesión. Otra posible perfil, el de formador ocupacional. Fijaos que ahí podemos hablar de dos entidades, podrían ser muchas más, pero bueno, aquí solamente os presento estas dos, en empresa o en un centro de empleo. Como observatorios ocupacionales ya hay unos pocos, quiero decir, podéis entrar en los que se conocen a través del Ministerio. El INCUA es un observatorio de cualificaciones ocupacionales al que podéis acceder a través de la web del Ministerio, y Observar, que también es otro observatorio de cualificaciones profesionales, no tan difundido, pero que también está realizando estudios muy interesantes. Si precisamente estamos aprendiendo a cómo construir nuestra profesión, es importante que sepamos desde los sistemas de acreditación de las profesiones cuáles son los requisitos que van a exigir para que cuando queramos acreditar, en nuestro caso no se va a dar, pero ahora sí sabéis que hace poquito hubo otra normativa que afortunadamente pues ha podido hacer una convalidación de personas que ya venían desempeñando un trabajo desde hace muchísimo tiempo al que no habían accedido por una formación académica, a que a través de un sistema de acreditación profesional se haya podido equilibrar a esa formación académica y dispongan ya de una titulación, con un bagaje profesional previo, pues de mucha experiencia profesional, pero ya os digo, sin haber dispuesto de lo que disponéis vosotros, que es de una titulación oficial para desempeñar la profesión, ¿vale? Avanzamos un poquito más. Dinamizador. Por ahí alguien, pues la compañera del hotel, por ejemplo, que hablaba de animación y de dinamización y de tal, pues fijaros con distintos grupos, en distintos contextos, imaginaros en el ámbito hostelero o imaginaros en centros con chavales, haciendo actividades extraescolares, en un centro de día, o sea, en cualquier ámbito, que eso os lo han dicho antes muy claro, donde haya personas con demanda, podamos desempeñar también este perfil o trabajar, o realizar esa profesión. Como orientador, cuando decimos esta profesión, pues casi que es la que más conocemos y la que nos parece más cercana. Tiene muy bien delimitadas sus funciones, que eso es lo que a veces nos ha llevado más a los pedagogos, terminamos nuestra licenciatura y casi que la mayoría, donde ha pensado ubicarse hasta ahora, porque afortunadamente con estos nuevos itinerarios se van a abrir muchísimo más las posibilidades de incorporación laboral, pero hasta hace muy poco era al ámbito escolar, o una gran parte al ámbito escolar, porque creo que afortunadamente desde hace unas cuantas promociones el alumnado que cursaba pedagogía se ha sentido también bastante sensibilizado con el ámbito social o con el ámbito comunitario, o con otro tipo de ámbitos, pues no sé, empresariales incluso, tal, al menos con curiosidad, acercarse a esos ámbitos con curiosidad. Luego otra cosa era el que haya podido cuajar en cierta manera el vincular profesionalmente. Pero sí ha habido un margen ahí de promociones de pedagogía que sí han visto un poquito más esas posibles salidas. A vosotros quizás, yo digo, lo vaya a tener más fácil en el sentido que desde vuestra propia formación ya se van a ir equilibrando esas especializaciones en función de los itinerarios, ¿vale? Orientador profesional, habéis tenido bastante, en los perfiles que os han presentado antes, orientación ocupacional, orientación profesional, orientación laboral. Un poquito antes de entrar, hablando con Curro, me decía lo importante, y él lo ha dicho, que es para personas que, ya no porque sean desempleadas, porque las personas que pues se inscriben en el INE hasta una determinada edad aparecen como desempleadas,
sino ya para parados de larga duración. O sea, podemos tener a veces el perfil del demandante de empleo en un margen de, bueno, pues entre los 20 y algo, 30, por ahí. Pero a partir de 30, 35, 40 hay también un volumen de personas demandantes de empleo que son parados de larga duración, para los que tanto en uno como en otro, me ha gustado también mucho como Eduardo comentaba cada uno de estas fases de transiciones. Nos podemos encontrar las transiciones en nuestra trayectoria vital, nuestro ciclo vital. En cualquier momento estamos cambiando, estamos en un proceso de cambio, de transición. Pues precisamente en estos ámbitos laborales los destinatarios pueden ser de distintos colectivos, pueden presentar distintas necesidades, pueden ser múltiples, y cada uno venimos con un interrogante muy distinto, pues similar a lo que vosotros estabais planteando hace un momentillo. Mirad, aquí como salidas profesionales os apunto algunas. Muchas de ellas las habéis visto antes, las vais a seguir viendo a lo largo de la jornada, pero bueno, como algunas con posibilidades, la relación que presentaba antes esta mañana Eduardo es muchísimo más amplia, muy diversificada de las que vienen aquí, pero fijaos, con muchas posibilidades para que podáis incorporarlo. Ámbito escolar y académico. Bueno, viene muy densa la presentación: centros escolares, formación ocupacional y permanente, academia, gabinete, escuela-hogar, granja-escuela, muchísimo. En el ámbito de empresas públicas o privadas, instituciones, recursos humanos. Mirad, en recursos humanos, ahí sí me voy a detener un pelín, porque las dos intervenciones que ha habido antes se han comentado también. Hay ámbitos en los que, como nosotros, no, y cuando digo nosotros, cualquier colectivo, cualquier profesional, nosotros estamos hablando ahora de pedagogos, ¿no? de graduados en pedagogía, no demostremos que disponemos de unas determinadas competencias, pues, y ojo, que no es por la cosa de que si hay otro compañero, otro profesional, vaya a abordar ese terreno, sino que seamos capaces de demostrar que en ese ámbito podemos incorporarnos a realizar determinadas funciones, ojo, sin necesidad de que la otra persona que se tenga que prescindir de esa persona para trabajar ahí, sino porque podemos ofrecer una visión distinta para trabajar en el mismo contexto. Me paro en recursos humanos porque sabéis que los departamentos de recursos humanos son un ámbito de los que en la mayoría están desempeñados por compañeros por psicólogos. Los procesos de selección de personal y de formación continua para el desarrollo de la carrera, que es uno de los ámbitos en los que se suele trabajar en recursos humanos, la mayoría de los centros están desempeñados por personas licenciadas en psicología. Una parte es que desde la psicología se pueda abordar la selección de personal, pero por lo mismo que acabamos de ver ahora, hace un momentito, en lo que os presentaba, de formación de formadores, gestión de la formación, formación continua, nosotros y nosotras como pedagogos podemos trabajar en la parte de formación para el desarrollo profesional de la carrera, que es la formación continua dentro de la empresa, y estar vinculados colateralmente o colaborativamente, como le queramos llamar, con otros profesionales que realizan un enfoque distinto, también necesario, pero dentro del mismo departamento. Con lo cual os digo que hay ámbitos en los que se precisa el que haya distintos profesionales. Antes os animaba a que hagáis grupos diversos de distintas formación, para que presentéis programas y proyectos y demás, pero también la necesidad de que veamos que en un ámbito profesional concreto es necesario que haya profesionales desde distintas perspectivas, ¿vale? ¿Qué más cosas? Bueno, pues empresas de formación, empresas de trabajo temporal, gabinetes, instituciones sociales, públicas y privadas, ONGs, bueno, ahí hay algunas, pero no os determinen, entidades relacionadas con atención a la diversidad, residencias, centros hospitalarios, ¿vale? Y me quedo
es que voy cerrando un poquito con esos dibujillos, ¿eh? Suelo terminar estas así, presentaciones y estas cocinas pues dejando un poco, bueno, pues porque estábamos diciendo que construimos la profesión, bueno, pues que diseñamos aprendizaje para construir la profesión. Yo la verdad es que he intentado, pues bueno, pues ofreceros o plantearos las distintas fases en las que ahora mismo nos encontramos y hacia las que vamos. Estamos describiendo y estamos construyendo nuestro itinerario formativo, estamos construyendo nuestro itinerario profesional, porque en breve vais a entrar en las prácticas y el practicum es vuestro primer contacto con la actividad profesional, ¿vale? Y desde ya tenéis que ir oteando cuál puede ser vuestro ámbito de profesionalización. Todos los elementos que ahora mismo estáis desarrollando, formación, actividades, experiencias, contacto con empresas, la información que vais recibiendo, son fases para ir construyendo vuestra propia profesión. Cuando ya os sintáis dentro de un ámbito profesional, ya os diréis, ya soy, bueno, algunos ya lo son monitores o son buceadores, claro, pero como profesión, ojo, que lleva implícito otro tipo de connotaciones a que las entendamos como algo en lo que tenemos una estabilidad y tenemos algo que nos da la posibilidad también de poder desempeñar otra serie de funciones. Y ahí, cuando es un poco eso, pues esa orientación profesional del vernos y el tal, pues suelo poner esos dibujillos para que cada cual os veáis donde queráis, ¿eh? Aquí, no sé, me animo a hacer otra tercera pregunta. Yo, como es que no hay dos sin tres y soy un poco maniática de los tres y múltiplos, pues os voy a preguntar por las competencias, por las capacidades, y ahora casi que os preguntaría por si alguno o alguna queréis veros en alguno de esos dibujillos, ¿eh? Y después también os dejaré un momentito también por si queréis hacerme alguna preguntilla. ¿Alguien que se anime a verse en alguna de esas imágenes que hay por ahí? A ver. Venga. ¿Tú te ves en el camino? ¿Cómo te ves en el camino? No sé, yo creo que estamos formándonos para llegar al destino. Estupendo. Ahí va. Sí. Yo quizás me vería en el barco, ¿no? Rumbo a algún sitio. No sabemos dónde, pero queremos llegar a algún sitio. Algunos unas metas, otros, pero es como rumbo a algún sitio. Estupendo. Curro. Es que tengo aquí una compañera asesora de nombres que me ve ahí. ¿Eh? En múltiples sitios. ¿Alguien más? Le pregunto que no entiendo qué significa de las letras de música. ¿Alguien se lo quiere comentar? O alguien que vea, igual, no sé si alguien se ha visto en la de la partitura. ¿Alguien se ha visto en la partitura? No. A ver, como estas son interpretaciones varias, que cada cual le dé, bueno, voy a un poquito, bueno, alguien más que quiera comentar, por si alguien se ha visto en alguna y dice, bueno, yo aquí, o no sé. ¿No? Bueno, habéis acertado todo y todas, ¿eh? Lo que habéis dicho, dónde me veo, cada cual se ve, por eso son los de los dibujillos, y ahora veremos los de la partitura. Por cierto, ¿tú dónde te ves? En el barco también. Pues nada, aquí nos vamos a montar un viaje que ya verás, ¿eh? Mirad, pues es bueno que vayamos bastante tripulación en el barco, ¿eh? Por lo mismo que os he dicho antes. Fijaros el barco y uno solo en el barco. A ver, que las velas, que el timón, que la orientación. Imaginaros si necesitamos gente para montarnos en ese barco, al menos, porque mientras que vaya así con una mejilla de oleaje, bueno, va, pero como nos venga en una marejada de estas fuertes, que las encontramos cuando estamos buscando trabajo, nos encontramos muchísimas marejadas, no está el mar
ahí plano, 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 los ventarrones nos llegan por todos lados, ¿eh? Claro, un poco por la metáfora, es que esta parte me la, no sé, en plan metafórico, en plan imagen, me lleva muchas cosillas, ¿no? Pero fijaros, en el barco habéis visto mucho, ¿cierto? En el barco, y además, Usi me comentaba, como antes comentabas, con la dificultad para decir nuestras propias capacidades, ¿no? Pues fíjate, en el barco, precisamente por aquello de ¿nos dejamos llevar o somos nosotros los que llevamos el timón? Depende mucho de cómo nos veamos cada uno. Llevando el timón, ¿con quién de tripulación? Lo llevamos nosotros, nos coordinamos, ¿eh? Dice mucho, o sea, voy lanzando también un poquito así de pinceladas para los que os habéis visto subidos en el barco, ¿eh? Que ya no era tanto por decir, bueno, vamos en el barco a ver dónde nos lleva, a ver, pero nosotros también somos dueños y dueñas, ¿eh? De nuestro propio ir hacia un sitio o hacia otro, en función de lo que veamos que nos puede gustar más, donde veamos que podemos ser más, antes decía pragmáticos, donde veamos que podemos ser más útiles y que encaja mejor con lo que queremos y con lo que nos hemos preparado. La compañera tiene muy claro el camino, es decir, un camino, ese quizá es, bueno, un camino, fíjate que es una línea recta, ¿eh? Está muy clara, apenas hay, bueno, una hierbecilla por ahí por los lados y el fondo también está luminoso. Hay una nube, hay muy clara, imaginaos que al fondo hubiera habido unos nubarrones y unas cosas así, un poco difuso, pero da la sensación también, incluso cuando elegís este camino, de tener, sí, tenemos que ir hacia un camino, está muy claro, está muy determinado y también que tenéis las ideas claras, ¿eh? O al menos que pensáis que cuanto más claro, o sea, cuanto más desbrocemos todo aquello que nos pueda generar incertidumbre, más claro vemos la meta o el final hacia donde vamos. También el compañero Burro decía, bueno, yo también me veo como el hombre, ¿eh? Porque tantas flechas para arriba y para abajo, lógico, y ahora mismo, y justo ahora mismo, donde estáis, es que son múltiples flechas las que veis y hasta que toméis una decisión, porque eso es otro elemento muy importante para trabajar ahora mismo en este punto que estáis de orientación vocacional, el proceso de toma de decisiones es complejo y son múltiples flechas, pero informaros muy bien de lo que cada una de esas flechas lleva para que podáis ir un poquito hacia ese camino, un poquito así más recto. ¿Y dónde la partitura? Bueno, pues en la partitura no sé si alguien le ve alguna interpretación o quiera comentar. ¿No? Hasta lo que va a hacer música ya es otra cosa, ¿eh? Bueno, yo en la partitura lo que veo es precisamente el que cada uno y cada una tenemos un sonido o nos movemos, y esto disculpadme porque es una interpretación muy personal, cada cual vea la suya. Sonamos, quiero decir, tenemos nuestro propio son, tenemos nuestra propia personalidad, nuestra propia, incluso, pues, nuestra misma propia forma de sonar, ¿eh? Y son más o menos disonantes las músicas, las partituras, pues en función de que estemos mejor o peor coordinados, de que vayamos más o menos equilibrados entre lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos, y que todo eso, en ese proceso de orientación que cada uno tenemos y de decisión, pues vaya precisamente hacia una partitura que sea bien sonante. Y lo de bien sonante cada cual lo interprete también como quiera, con el tipo de música que quiera, y a la que a cada uno le guste. No entramos en una o en otra, ni decimos ninguna, para que cada cual sea un poco la que a cada uno le lleve, ¿no? Y que cada uno también sepamos escucharnos y vernos, que eso es lo importante, ¿eh? Para que cuando estemos, o sea, escucharnos, vernos y vernos incluso en un ámbito en el que nos queramos identificar con esa profesión, para que luego pues no nos lleve, que a veces nos lleva a frustraciones o a desencantos y tal, pero como afortunadamente tenemos buenas herramientas para disponer de esos otros elementos de valoración, pues podemos otra vez volver a echar mano de esas herramientas para decir, bueno, pues son situaciones complejas, pero estamos bien preparados para salir adelante, para afrontarlas, para buscar otra alternativa, para buscar asesoramiento donde quiera que sea, en profesionales que están muy bien preparados para que os informen y para que os asesoren precisamente en esta elección de vuestra profesión, ¿vale? No sé si tenéis alguna preguntilla, alguna cuestión que queráis plantearme del tipo, de lo que queráis, ¿eh? De lo que he comentado, de
no sé, al hilo de duda, no sé si hay alguna cosilla que queráis comentar. Ya está Lidia también. ¿Alguna? Ah, sí. Sí. Uy. Que me ha dejado lo mismo que hablar esta mañana. ¿Qué negocio me dices que ponga? En una ONG, claro. Es que, imagínate, es que yo te diría, fíjate que repasamos todo lo que aquí hemos puesto. Vamos a ver. Claro, en una ONG, tú fíjate en competencias, o sea, primero en demandas que hay en una ONG, piénsate en qué sea, o sea, de qué sea esa organización no gubernamental, ¿eh? Con qué grupo de personas es con los que trabajan y qué necesidades plantean esos grupos de personas para que tú puedas dinamizar eso. Bueno, digo por poner un ejemplo, pero son múltiples, ¿eh? Tú puedes diseñar programas para preparar a esos grupos a insertarse laboralmente, para dinamizarlos, para reforzar la autoestima, para, digo yo, pues si son grupos de, no sé, es que se me ocurre en una ONG, grupos con riesgo de exclusión o personas que vienen de otros países, pues buscar alternativas para su incorporación, para diseñar dinámicas, para darle información de otras instituciones. ¿Perdón? Pero no solo de organizar, o sea, tú puedes organizar actividades con ellos, para ellos, destinadas a ellos, puedes gestionar programas, puedes presentar programas dentro de la propia ONG en los que ellos participen y que van dirigidos a ellos, programas educativos, programas de acceso al empleo, acceso al empleo de inserción laboral, programas de, te comentaba antes, de autoestima, sobre todo con determinados colectivos, en determinadas ONG, que es muy importante que ellos mismos recuperen su propia autoestima porque por situaciones X lo están pasando regular, por no decir extremadamente mal. Entonces, ahí sí que hay muy amplio bagaje para en una ONG que pueda trabajar un pedagogo. ¿Alguna cuestión más? Si no, mirad, yo digo más que nada por cerrar y porque no, en fin, creo que me podéis localizar muy fácilmente. Estoy accesible aquí en la facultad, estoy arriba en el despacho 703, y bueno, pues cualquier cosilla que queráis, ahí tenéis también mi correo electrónico, cualquier cosilla que queráis comentar, sugerir o lo que sea, o a través de Paqui, a quien le vuelvo a agradecer que me haya dado la oportunidad de estar aquí como... No, en serio, te lo he dicho y se lo quiero reiterar. Es que la escuché el año pasado en Sevilla, tuve el gusto de escucharla y la verdad que a mí me encantó, ¿no? Porque lo tiene, aparte que lo prepara muy bien, es que lo vive y lo lleva muchos años trabajándolo, ¿no? Y entonces si Sevilla reconoce su prestigio, Málaga lo tiene que reconocer más porque está aquí. Me estoy aprovechando, nos estamos aprovechando de ella. Pues yo me dejo hacer aprovechar, porque así da gusto, así de esta manera da gusto.